Entonces, como ejemplo de una distribución en planta, en este gráfico vemos lo que es una planta para que produce bloques de cemento. Fíjense que en el lado derecho tenemos un montacarga que está trayendo arena y otros elementos que se utilizan, pasa por una tolva, va a la mezcladora. De la mezcladora en el lado izquierdo van a ver que salen ya en unos moldes y eso va generando los distintos tipos de bloques de cemento. Ya una vez que pasó por estas máquinas, ya atrás otro montacarga es el encargado de apilar ese producto ya terminado en un sector, ¿verdad? Y ya de ahí seguramente va a ir a los centros de comercialización. Este es un ejemplo de cómo se distribuye una planta así rápidamente, como el layout de una planta que produce bloques de cemento, ¿verdad? O sea, básicamente mezcla agua, arena, cemento, ¿verdad? Y pasa por unos bloques, va por una mezcladora y por una cinta van saliendo los bloques terminados y a su vez se van apilando en un sector de las plantas. Es un modelo así muy ágil de distribución. En cuanto a las características del flujo de productos, los flujos de productos puede ser flujo de línea, puede ser de tres tipos. El flujo de línea dice el producto se mueve de una etapa a la siguiente de una forma secuencial y de principio a fin. En este tipo de flujo están, por ejemplo, las fábricas de automóviles, refrigeradoras, computadoras, pasan por una... Los automóviles tienen unos tipos de rieles y demás, ¿verdad? Y por eso van pasando de un sector a otro y se le van incorporando piezas. Y las computadoras por cinta, fábrica de computadoras, impresoras y demás, ¿verdad? Se hace todo en un circuito, digamos, ¿verdad? El flujo del lote se hace por partes. O sea que una parte se hace en una planta, eso se lleva a otra planta, ese es el flujo del lote. Dice, cada lote de producto fluye de una operación o centro de trabajo a otro. Por ejemplo, en una fábrica los centros de trabajo pueden ser máquinas para cortar metales, máquinas para triturarles, centros de pintura. Son distintos centros se hacen por piezas o lotes. Ese es el segundo tipo de flujo del producto, ¿verdad? Y el tercero es el que es por proyecto. Este es el que por la dimensión o envergadura del tipo de producto que se fabrica es imposible andar trasladando aquí a otro, se tiene que hacer todo en un mismo sitio. Y las fábricas, esas grandes fábricas de aviones o barcos, yates, edificios y demás, no se hace todo ahí en el mismo sitio porque las piezas que se utilizan son monumentalmente grandes. Entonces, ese tipo de flujo se llama por proyecto. Es el armado, todo se hace ahí en el mismo sitio, ¿verdad? Así como se construyen hoy día los edificios, por ejemplo, ahora se usan esa grúa pluma. Ese es el que facilita mucho, ¿verdad? Pero se hace todas las partes en ese mismo sitio. Y de esa forma se construyen los barcos, los aviones y demás. Dice la selección del proceso. Decisión de selección del proceso. El tipo de proceso que se utiliza para fabricar el producto o servicio. Las decisiones de selección del proceso son de naturaleza estratégica, necesitan una perspectiva de largo plazo y una enorme coordinación interfuncional. Las decisiones de selección del proceso tienden a ser intensivas en capital y no se pueden modificar fácilmente. Por lo tanto, la empresa está comprometida, ¿verdad? O sea que el tipo de proceso que nosotros adoptamos, lo que nos quiere decir acá es que es el tipo estratégico, lo cual ya habíamos dicho que estamos atados a esa forma de trabajar, por decir, por un tiempo importante. No es tan fácilmente modificable el tipo de proceso que nosotros decidimos utilizar en nuestra planta de producción. Tipo de layout o distribución en planta. La distribución orientada un tipo de distribución es la orientada al producto.
Dice, se relaciona con procesos de producción repetitivos. Su filosofía se basa en colocar cada operación tan cerca como sea posible de su predecesora, tal que no existan cuellos de botella. Y la distribución orientada al proceso, su filosofía se basa en crear áreas de trabajo por funciones o talleres. Los productos o ítems se mueven de un área a otra según la secuencia de operaciones. Entonces, en cuanto la distribución en planta, otra forma de clasificar es también orientada al producto o al proceso. Fíjense que si es, hay tipos de productos que no se pueden, tienen que ser, así como la construcción de edificios, además no se puede fácilmente trasladar de un punto a otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay productos que se tiene que hacer todo ahí en el mismo sitio. Entonces ese tipo de fábrica se llama orientada al producto, porque el tipo de material que se utiliza es complicado de transportar. Y el otro que es orientada al proceso, se puede hacer por lote, así como vimos en el cuadro anterior, sin que genere ningún tipo de inconveniente. Entonces la distribución en planta puede ser también orientada al producto o puede ser orientada al proceso. La distribución, el sistema, en cuanto a los tipos de distribución, el sistema de producción puede ser continua o intermitente. Sistemas de producción intermitentes son aquellos que pueden ser interrumpidos, ejemplo, talleres de carpintería, talleres mecánicos, obra, etc. Entonces, puede ser interrumpido sin que genere ningún tipo de inconveniente. Y hay otro tipo de producción que es llamado continuo, donde no podemos interrumpir tan fácilmente nuestra planta de producción. En ese tipo de producción tenemos, por ejemplo, las refinerías de petróleo, de gaseosa, producción de oxígeno. Eso es interrumpir el proceso productivo, genera mucho costo. Es más, nosotros dentro de esta materia visitamos las plantas Frutica y otras plantas acá de la zona. Ellos, por ejemplo, Frutica hace un tipo de jugo natural, concentrado de jugo. Y ellos su proceso no puede interrumpir. Cuando ellos están en producción, trabajan por decir 3 meses así en forma continua, no paran las máquinas, las personas. ¿Por qué? Porque interrumpir implica para ellos perder miles de litros del jugo que ellos procesan. Las máquinas tienen que trabajar en continuo. Entonces ese es el inconveniente de ese tipo de producto. Y hay varios en ese mismo rubro. Producción de vidrio también, ¿verdad? Trabajan casi, de los 365 trabajan 340 días al año. No puede interrumpir. Los altos hornos que usan calor con energía intensiva y eso no se interrumpe. Entonces se trabaja las 24 horas, incluyendo sábado y domingo. Y solamente paran una vez o dos veces al año para hacer algunos mantenimientos y luego ya es todo en continuo. Entonces es el tipo de producto. Sin embargo, la producción intermitente es aquella que fácilmente podemos interrumpir y no genera ningún tipo de pérdida o inconveniente para nosotros. Taller de carpintería, taller de mecánico. Bueno, llega la hora, se paran las máquinas, la gente va a almorzar, viene, prende otra vez, continúa. No genera eso ningún inconveniente. La distribución por proceso, dice, o sea, relacionamos el cuadro anterior con esto último. La distribución por proceso se utiliza más en producciones intermitentes, en sistemas de producción que pueden ser interrumpidos. Y la distribución por producto se utiliza más en producciones continuas, donde se generan productos finales, equipos de trayectoria fija. Entonces, la distribución por producto está más relacionado a la sistema de producción continua, por lo que dijimos anteriormente. Se manejan materiales que son volátiles, por ejemplo, no permiten interrumpir el proceso tan fácilmente. Ese es el tema. Entonces, estos son los tipos de producción que tenemos.